Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. Se recuerdan que estamos viendo el Nuevo Testamento, eh, mm, o sea, todo lo que es la vida de Jesús a la luz precisamente de el evangelio más poético por excelencia, más único, más sui generis, que es el evangelio según San Juan. Y pasamos del prólogo de San Juan, que es el capítulo 1, donde reflexionamos sobre la palabra de Dios hecha carne en Jesús, Jesús Hijo. Pasando por el capítulo 2, la intercesión de María, primer milagro hecho por Jesús, bodas de Caná de Galilea. Y de allí vimos el capítulo de la Samaritana. Y hoy queremos ir a una parte importante del Evangelio según San Juan, que es el discurso del pan de la vida, que es el capítulo 6 de San Juan. Es un capítulo muy importante. Es un capítulo de Eucaristía para todas aquellas personas que somos, de alguna manera u otra, adoradores del Sacratísimo Corazón de Jesús, o sea, de Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado. Vamos a ver hoy a través de este capítulo 6 de San Juan, cómo se manifiesta Jesús ya por adelantado como Eucaristía. Recuérdense que en la última cena vemos a Jesús que entrega su cuerpo y su sangre, pero ya desde el capítulo 6 nos está anunciando la Eucaristía. Vamos a ver el capítulo 6 según San Juan. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, de Tiberíades. Recuérdense cuando les enseñé las fotos, ustedes vieron que hay un lago muy grande en Galilea, que ellos le llaman el mar de Galilea. No es mar absolutamente. Ellos le llaman un mar porque es un lago inmensamente grande, que parece como si fuera un mar, muy, muy grande, inmenso. Que de hecho no se ve la otra orilla, a no ser cuando ya uno va avanzando, que logra ver la otra orilla. O sea que es un lago bastante grande. Le llaman el mar de Galilea por el hecho de ser inmensamente grande, pero es un lago, el lago de Tiberíades, que cuando ustedes escuchen lago de Tiberíades, mar de Galilea, es el mismo. En realidad es un lago, el lago de Tiberíades, pero que se le llama mar de Galilea también, porque como les decía, ellos lo consideran su mar, porque Galilea no tiene salida al mar, no tiene costa. Entonces ellos le llaman como si fuera su propio mar, ese lago de Tiberíades. ¿Ok? Estamos en el capítulo 6 según San Juan. Versículo 2. Y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Cuéntense que Jesús curaba a los enfermos, hacía milagros, y a través de esos milagros la gente lo seguía sus palabras, porque veía que curaba a los enfermos, veían que sanaba, que resucitaba muertos. Y por lo tanto, mucha gente comenzó a seguir a Jesús. Jesús se subió al monte, se sentó en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, piensen que ya desde el primer momento Jesús vive su primera Pascua. ¿Okay? Entonces,
Estaba próxima a la Pascua de los judíos. Es un clima muy bueno. El de Pascua es como primavera. Por lo tanto, en la Pascua de los judíos es mucho más, más fácil ver las personas fuera, porque es tiempo ya de primavera, que en tiempo de invierno o tiempo de verano fuerte. Entonces, la Pascua, que es una celebración muy común en la tierra de Jesús, en Galilea, recordando, como ustedes saben, el paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, cuando se abre el Mar Rojo y escapan de la esclavitud de Egipto. Ellos celebraban o celebran en todo Israel, no solamente en Jerusalén. Recuérdense que aquí estamos en Galilea. Siempre les recuerdo la geografía de la Tierra Santa para que nos demos cuenta más o menos en qué lugar estamos. Jerusalén está en el sur, está debajo. Galilea está en el norte. Entonces, en esa zona del norte, que era donde antiguamente los reyes tenían los reinados del norte, allí estaba la región de Galilea, donde Jesús vive y donde Jesús está la mayor parte de su tiempo, porque va a Jerusalén solamente de momento. Entonces, era la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar los ojos, veía que venía mucha gente hacia él. Ya no eran solamente aquellos seguidores suyos, los 12 apóstoles o un grupo de personas pequeñas, sino que venía mucha gente. Y entonces Jesús le dice a Felipe, recuérdense que esto es como una manera de poner a prueba la fe de los apóstoles. Jesús es el maestro y les está enseñando a los apóstoles, y de alguna manera los apóstoles, para poder comprender cuál es el mensaje de Jesús, tienen que muchas veces como sentir esa fuerte, esa prueba de Jesús, de la fe, como muchas veces lo hizo con Pedro, ¿verdad? Y lo hace con los diferentes apóstoles. Esta vez le toca a Felipe. Y él le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? O sea, está diciendo, mucha gente está viniendo acá y no tenemos que darle de comer. ¿Dónde vamos a comprar los panes para que esta pobre gente pueda llevarse algo a su estómago? Y nos dice el evangelista que Jesús lo decía para probar la fe de Felipe, porque ya Jesús sabía lo que él iba a hacer. Todo estaba en la mente de Jesús. Recuérdense que Jesús no da un paso que no sea en comunión con el Padre. Jesús no da un paso si no es con la seguridad de quien va a hacer algo para edificar al pueblo cristiano. Ya él sabía, junto con el Padre y el Espíritu Santo, qué es lo que toca, qué es lo que hay que hacer. Versículo 7, Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Ya era lo que ellos tenían. Recuérdense que ellos acumulaban eh, en sus bolsas lo que iba llegando de parte de ellos, del trabajo que estaban haciendo, y lo llevaban a una bolsa común, que muchas veces, ustedes saben, la llevaba Judas Iscariote, que luego entrega a Jesús por dinero. Es como, digamos, en la actualidad es como el ecónomo en cada una de nuestras parroquias, de las comunidades religiosas. Existe un ecónomo, ¿verdad?, que va guardando
eh, esa, ese dinero, ¿verdad? Que va llegando para poder administrarlo de un modo equitativo y poder llegar a todas las personas, especialmente si hay personas necesitadas, si hay personas que no tienen que comer. Y Jesús se lo dice a Felipe para ver qué respuesta tiene Felipe. Felipe simplemente se queda como desconcertado diciendo, bueno, lo único que tenemos son 200 denarios de pan, 200 denarios. Y comprar pan con 200 denarios no va a bastar para que cada uno tome, aunque sea un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés. Andrés es el hermano de Simón Pedro. Recuérdense siempre, los hermanos Andrés y Pedro, que incluso van a evangelizar a lugares diferentes. Recuérdense que Andrés va a Constantinopla, todo el mundo griego, y Pedro va a Roma, el mundo latino. ¿Qué es lo que dijo Andrés? Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés se dio cuenta de que había un muchacho que estaba siguiendo a Jesús y la multitud y que venía con 5 panes de cebada y traía 2 pescados. ¿Qué es esto para darle a tanta gente? Y Jesús vuelve de nuevo a tentar a los discípulos y le dice, hagan que la gente se recueste, o sea, que la gente se siente en el suelo. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron. Los hombres eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todos los que quisieron. Cuando se saciaron, le dice a los discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Miren cómo la gente sigue a Jesús por las curaciones, sigue a Jesús por los milagros, sigue a Jesús porque también de alguna manera sacia los estómagos, o sea, da de comer. Pero el signo más importante que a ellos le llama la atención es que Jesús dio de comer a todos. Y por eso es que estas personas dicen, este es el verdadero profeta que tenía que venir al mundo. ¿Ustedes creen que vamos a considerar a Jesús profeta porque le da de comer a la gente sentada en el suelo, multiplica los panes y los peces? O más bien el significado de profeta, del profetismo, es aquel que anuncia la buena noticia de Dios, aquel que trae el mensaje de Dios, aquel que es verdaderamente el profeta, el Dios hecho hombre. Pues fíjense bien que en la tierra de Jesús, para ellos, un profeta es aquel que da de comer, aquel que sacia los estómagos, y por eso es que lo vienen considerando un profeta. Dicen, este es el verdadero profeta que tenía que venir al mundo. En otras palabras, está diciendo, ahora menos mal que alguien da de comer a los demás. Y esto es una equivocación muy grande, porque Jesús no es profeta porque da de comer. Jesús es profeta porque Él es el Hijo de Dios y porque Él trae un anuncio evangélico que es evangelio para todas las naciones, para todo momento, para toda ocasión, porque Él es el verdadero Hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad vivimos la misma situación. Vivimos la situación de que profeta es aquel que sacia, que llena las barrigas.
y por eso lo consideran un profeta, un político. ¿Cuántas veces vemos que esta misma actitud la encontramos en el político, que da de comer y ya es considerado un profeta y hay que elegirlo porque reparte un poco de comida entre la gente? Dios nos está dando a nosotros una lección muy importante. Jesús da de comer. Jesús se compadece de la persona que tiene hambre, pero no es un profeta porque viene a saciar los estómagos. Es un profeta porque Él es el Hijo de Dios y porque su mensaje evangelizador es un mensaje que libera el espíritu. Es un mensaje que anuncia la buena noticia. Fíjense que en el versículo 15 viene un cambio en lo que hemos visto hasta ahora. Estábamos viendo que la gente se sienta en el piso, reciben de comer de esos panes y de esos peces. De alguna manera en el compartir se llegaron a multiplicar esa comida. Versículo 15 nos dice, al ver la gente la señal que había realizado, decían, este es el verdadero profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Fíjense la dinámica del mundo. La dinámica del mundo es, este nos dio de comer, este es el que tiene que ser considerado rey. Si este es el que multiplica la comida y que simplemente nos da de comer sentados en el suelo, este es el que tiene que ser considerado rey. Pero Jesús, sabio, se dio cuenta de que lo estaban tildando, en este caso, como un profeta mundano, como un rey mundano, como alguien que ofrece alimento, pero no están escuchando el mensaje espiritual de Jesús. Ellos no están atentos a qué es lo que Jesús nos está transmitiendo desde el punto de vista del mensaje, sino que ellos lo que están mirando es, nos dio de comer, entonces tiene que ser considerado rey. Pero Jesús no le hace caso a eso. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Huye al monte. Fíjense, desde el punto de vista geográfico, está el mar de Galilea, el lago, y rodeado de montañas. Jesús cruza al lado siguiente, al otro lado, y se encuentra esa cantidad de gente grande que lo estaba siguiendo. Allí se da cuenta que lo andan buscando para hacerlo rey, pero ustedes saben, rey político. Lo iban a poner en contra de las autoridades políticas, las autoridades romanas y las autoridades judías. Y Jesús huye al monte. Al lado del lago de Tiberías hay monte, hay montaña. Son colinas pequeñas, no son colinas muy altas. No es como nosotros en América Latina, ¿verdad? Que hay países que tienen elevaciones sumamente grandes, de varios miles y miles de metros. Acá estamos hablando de una colina pequeña. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar. Ya, volvemos de nuevo a la misma situación. Acuérdense que no es un mar, que es un lago. ¿Ya? Pero ellos le llamaban su mar, el mar de Galilea. Bajaron a la orilla y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Entonces, recuérdense que está Cafarnaúm de un lado. Jesús de vez en cuando, a Cafarnaúm es la tierra de Pedro, o sea, donde vivía Pedro y la mayoría de los apóstoles que eran pescadores.
Jesús se va a la orilla siguiente, luego vuelve de nuevo al otro lado, o sea, a Cafarnaúm. Y ya cuando llegan había oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Sopla un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre las aguas y se acercaba a la barca, y entonces tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó la tierra en el lugar donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Los discípulos ya se habían ido. Y Jesús, que había caminado sobre las aguas, se había quedado en retroceso, no estaba con los discípulos. Después de esto, Jesús andaba por Galilea. Entonces, espérese un momentito que voy. Ok. Quisieron recoger la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. O sea, vuelven al otro lado donde ya Jesús había ido y a Cafarnaúm y van en busca de Jesús. Lo encontraron en la orilla y le dijeron: Rabí, o sea, le llaman maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Y Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto mis señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Miren qué tajante es Jesús, es fortísimo. Viene esta gente en las barcas y le dice a Jesús: maestro, maestro, miren, le llaman maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Y Jesús, que le gusta de alguna manera como quitar la fachada, quitar las caretas de la gente, mostrar realmente quiénes son las personas. De alguna manera son hipócritas. Son hipócritas porque le llaman maestro, cuando ellos no estaban siguiendo a Jesús por sus enseñanzas, por lo que él decía, sino porque habían comido, porque habían saciado el hambre. Y ellos vienen hipócritamente diciendo: maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Y Jesús no les responde. Jesús podría haberle dicho: bueno, pues llegué hace un rato, o llegué ayer, o llegué hoy. Jesús no les responde a la pregunta. Ellos le dicen: ustedes me buscan no porque han visto mis señales, o sea, no me buscan porque consideran que soy hijo de Dios, que soy Dios, sino porque han comido de los panes y se han saciado. En otras palabras, Jesús, que es muy fuerte, le saca a relucir la hipocresía de los corazones de esta gente, diciéndole: ustedes no me buscan porque realmente soy el Hijo de Dios, sino que me buscan para que les resuelva el problema de la comida. Acuérdense que Jesús era considerado por parte de los fariseos y por parte de muchos del pueblo como un profeta mesiánico, o sea, como alguien que les ofrece una alternativa, ¿verdad? Para poder conseguir comida, alguna alternativa material. Y Jesús le dice: obren no por el alimento que perece,
sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a ese es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Fíjense qué profundo. Jesús le dice, ustedes me vienen buscando no porque realmente consideran que soy el Hijo de Dios, sino que ustedes vienen buscándome porque comieron, porque se saciaron sus barrigas. Y ahí es donde Jesús le dice, no coman, no busquen el alimento que perece, o sea, el alimento espiritual que te sirve para un momentito, pero ya después te quedas con hambre. No me busquen porque simplemente les di de comer. Él dice, busquen el alimento que permanece para la vida eterna. Por eso me gusta mucho este capítulo de San Juan, capítulo 6, que nos habla de la Eucaristía, porque ahí es donde Jesús nos ofrece verdaderamente el sentido de lo que significa el, el alimento espiritual, la Eucaristía. No me busquen porque les he dado de comer. Busquen el alimento que no perece, el alimento que no termina, que es el alimento eterno, la Eucaristía. Jesús todavía no celebra la última cena. Recuérdense que es al final de su vida pública. Jesús no está absolutamente eh, celebrando una última cena. No está todavía convirtiendo el pan en su cuerpo, pero sí está preparando a los discípulos para afrontar esa situación. Y les está preparando porque Él sabe que cuando llegue el momento, sus discípulos tienen que entender estas palabras que Él ha dicho anteriormente, ¿verdad? No por el alimento que termina, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Entonces ellos le dicen, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús les responde, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Acuérdense que vuelve de nuevo a resurgir la hipocresía de los judíos que le dicen, ¿cómo podemos obrar las obras de Dios? Y Jesús le dice, la obra de Dios más grande es creer en el Hijo, es creer en Jesús, creer en Él. Y la fe en el Hijo del Hombre es el más importante de todas las obras, de todos los mandamientos. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señales vas a hacer para que viéndola nosotros podamos creer? ¿Qué obras realizas? Muchos padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, que es el pan que les dio a comer, pan del cielo. Y Jesús le dice, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Y todavía ellos con la idea de Moisés, como si Moisés hubiese sido el protagonista de, de de ese maná, ¿verdad? Que llueve en el desierto. Jesús le dice, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me dé, mi Padre vendrá a mí. Y el que venga a mí, no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado.
Y aquí nos damos cuenta cómo Jesús se enfoca en ofrecer, vean ustedes, su pan como alimento de vida eterna. Nos está ofreciendo el cuerpo, su cuerpo, es la antesala de la Eucaristía. Es precisamente el momento cumbre en el cual Jesús, ya desde ese momento, está anunciando la Eucaristía. Todavía no se da. No tenemos que esperar al Jueves Santo para ver a Jesús que convierte el pan en su cuerpo, pero ya desde ahora Jesús está anunciando a sus seguidores, a la gente que le sigue, está ofreciendo ese pan de la vida que es Él. Él es el pan de la vida. Él es el que, de alguna manera u otra, quiere ofrecer a la humanidad un pan que da vida eterna, que es su propio cuerpo. Pero ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me dé mi Padre va a venir a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Fíjense porque en la oración del huerto, Jesús ora de la misma manera. Jesús está, de alguna manera, tratando de unificar a toda la humanidad creyente. Fíjense cómo dice que todos sean uno. La voluntad del que me ha enviado, o sea, la voluntad del Padre, es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. O sea, Él está diciendo, lo que Dios Padre quiere es que no pierda a ninguno de los creyentes. Porque la voluntad del Padre es esa, que crean en el Hijo, que tengan vida eterna. Los judíos murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Eso les respondió, no murmullen entre ustedes, nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha enviado. Y yo les resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese se ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Vean cómo Jesús está ya anunciando la Eucaristía, de alguna manera lo está prefigurando anteriormente. Y está prefigurando la Eucaristía porque acuérdense que para Jesús es muy importante el alimento espiritual, más que el alimento material. Jesús no quiere que busquen el alimento material por simplemente sin necesidad. Jesús está buscando que crean en ese alimento espiritual que es su cuerpo
crean en Él, que crean en la Eucaristía, que ya Él va viniendo, preparando ya desde el capítulo 6, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo voy a resucitar en el último día. ¿Ven qué importancia tiene la Eucaristía o debe tener la Eucaristía para nosotros? Sé que hay personas que a veces no comulgan porque no tienen la posibilidad de accesar al sacramento. Sé que hay personas que quisieran comulgar, pero no pueden. La Eucaristía es el alimento espiritual. Jesús dedica todo este discurso, llamado el discurso del pan de la vida, para prepararnos a recibir a Jesús como Eucaristía. Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Ven, hace como un paralelismo interesante entre él y el Padre, que tienen una comunión intrínseca profunda, no pueden separarse. Jesús y el Padre. Y por otra parte, Jesús nos está asegurando que quien come su cuerpo, quien va a la Eucaristía, quien comulga, entra a formar parte de un grupo humano, él con Jesús. O sea que cuando yo me acerco a la Eucaristía, yo estoy haciendo una conexión directa con Jesús, como él lo hace con el Padre, ¿verdad? Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, le dijo, esto les escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, está diciendo, bueno, si a ustedes les preocupa esto, ¿qué van a hacer cuando vean a Jesús en la ascensión, o sea, ascender a los cielos? El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo reconoce el Padre. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Recuérdense que primero se lo dice a los discípulos son 72. Los apóstoles son 12, son menos, mucho menos. Entonces, primero lo hace con el sacerdote, con sus discípulos, perdón, y después lo hace con los 12. También ustedes quieren marcharse, le dice él, es interesante porque cuando tú escuchas a alguien que como que te remueve internamente por dentro fuerte y te dice, bueno, ¿estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo? Si quieres otra parroquia, si quieres otro lugar, así mismo podemos traducirlo en la actualidad. Que hay personas que vienen y quieren irse a otro lugar. Eso muchas veces lo hacen porque pasa lo mismo que pasaba con algunos discípulos de Jesús cuando Jesús era de alguna manera fuerte. Y Jesús le deja abierta la puerta. Jesús simplemente le dice, si ustedes quieren marcharse, pueden hacerlo. Jesús no está obligando a nadie. Como no obligamos a nadie en las parroquias, no obligamos a nadie en ningún lugar.
no hacemos obligación, ¿verdad? Ni debe haber ninguna obligación con nadie para quedarse con Jesús o para quedarse en algún lugar determinado. Cada quien es libre. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Recuérdense que esto es una frase fortísima. Esta es la frase que yo utilicé para mi ordenación sacerdotal. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús los está mandando afuera. Le dice, si a ustedes no les queda claro esto que les he dicho, si ustedes quieren marcharse, si ustedes quieren escuchar algo diferente, pueden hacerlo. Váyanse. Jesús no tiene a nadie obligado consigo. Nadie debe permanecer en una iglesia obligado. Nadie debe permanecer en un lugar obligado. Jesús les deja libre a todos. Y fíjense que muchos de los discípulos se fueron y ya no andaban con él. Y entonces cuando se quedaron los 12, que son los que siempre andaban con él, Jesús no le importaba y le dijo, si quieren irse también, ustedes pueden irse. Porque Jesús dijo, yo no voy a cambiar la verdad por nada. Hay gente que dice, me voy de la iglesia porque, no sé, XXXX, no sé, cualquier cosa. Me voy de la iglesia porque no sé, este es el encargado de tal grupo. Me voy de la iglesia porque la monja no me comprende, o porque el padre me dijo tal cosa, o porque Jesús actuaba de esa manera. También ustedes quieren irse, quieren marcharse, pueden hacerlo. No tienen que quedarse nadie obligado. Simón Pedro, que comprendía muy bien a Jesús, que sabía que Jesús les estaba poniendo a prueba y que Jesús no necesita de ellos, ni de los discípulos, ni de los apóstoles, ni de nadie. Somos nosotros los que necesitamos de él. Como él no necesita, él dice, si ustedes quieren irse, se van. Este es el mensaje de la verdad. Esto es lo que debemos aceptar. Pero si no, puede marcharse si quiere. Entonces, Simón Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? O sea, tú nos estás mandando que si queremos que nos vayamos. Dice, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A mí me gustó mucho como frase de ordenación sacerdotal, porque nos ponemos en una situación donde pensamos, y esto lo pienso yo siempre, estamos con Jesús, pero no estamos obligados. Si de alguna manera queremos quedarnos, tenemos que quedarnos consciente de lo que realmente estamos haciendo, viviendo. Entonces, si Jesús nos está diciendo que no somos necesarios de ninguna manera, Él es el que es necesario en nuestras vidas, pero nosotros no somos necesarios. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Me gusta esa frase porque me hace pensar dónde voy a ir, a qué lugar, a qué grupo, a Jesús nada más. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le dice, no les he elegido yo a ustedes los 12. Y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar y era uno de los 12. Muy bien, vamos entonces ahora a responder algunas preguntas. Condiciones. No, no hay preguntas en el chat. No hay preguntas en el chat, pero si gustan podemos abrir los micrófonos para ayudar al comentario, para que no sea yo el único que esté hablando.
Padre, sobre... buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Me quedé un poco con lo que usted decía de apóstoles y discípulos. Yo tenía la Ajá. idea de que era lo mismo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muchas personas tienen esa confusión y qué bueno que tú traes esa pregunta. Si ustedes leen en el Evangelio, van a darse cuenta de que el Evangelio, cuando habla de los apóstoles, les llama apóstoles o los 12. No les llama discípulos. Llama apóstoles o de alguna manera los 12, que son los 12 apóstoles. Sin embargo, los discípulos son aquellos que se recuerdan que Jesús tenía un grupo de 62, ¿verdad? De los 62 discípulos, que fue los discípulos que envió de dos en dos a evangelizar, ¿se recuerda? Esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para comprender que dentro de Jesús hay como círculos concéntricos, ¿verdad? Círculos concéntricos quiere decir que hay un grupo más cercano a Jesús, un grupo un poquito más lejano y un grupo mucho más lejano, más arriba. Si nosotros vamos a ir desde adentro hacia afuera, Jesús tiene tres apóstoles que están siempre en constante interacción con él, que son Pedro, Santiago y Juan. Cuando va Jesús a hacer la transfiguración, se lleva a Pedro, Santiago y Juan. Cuando sube al monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan. Cuando va al monte de los Olivos y reza, lleva Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan son los tres discípulos que están más cercanos a Jesús. De ellos, supuestamente Juan, es lo que dice él, es el más cercano a Jesús. Parece que hay gente más cercana y gente un poquito más lejos. Según él es el discípulo amado, es el más cercano a Jesús. Después está este grupito de los tres. Después está el grupo de los 12, que se llaman los 12 apóstoles, ¿verdad? Y si ustedes buscan, por ejemplo, si quieren buscar Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, dice, después de esto, el Señor escogió también otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Ciertamente andaban con Jesús siempre, para arriba y para abajo, Pedro, Santiago y Juan, y obviamente todos, en total, los 12 apóstoles, que en muchas ocasiones están con él. Pero esos son los apóstoles, los 12. Sin embargo, los discípulos, que son los seguidores de Jesús, que son personas que lo han escuchado, probablemente hayan estado en la multiplicación de los panes, que hayan estado también en el discurso que hace Jesús de las bienaventuranzas. Y bueno, pues crea estos 72 discípulos que de alguna manera son sus discípulos, pero no son apóstoles. ¿Ok? Los Padre, pero apóstoles, Pedro no es un apóstol sí, Pedro es un y apóstol. también es discípulo. Usted dice Santiago, Pedro y Juan. Ahora, Santiago y Pedro y Juan son los más cercanos, pero son apóstoles. Y de los otros, o sea, junto con los otros, forman 12. Pedro, Santiago y Juan y los demás forman 12 apóstoles. Ellos, los 12 apóstoles, son los que Jesús escoge para tenerlos un poquito más cercanos. Pero de esos 12, hay algunos que están más cercanos todavía, como por ejemplo Pedro, Santiago y Juan. Ahora, como les digo, de adentro hacia afuera hay también otros que están un poquito más lejos de Jesús, que también siguen a Jesús, pero que no están tan cerca, que son esos 72 discípulos. A esos se les llama discípulos. A los 12 se les llama apóstoles.
Ahora, ustedes pueden preguntar, ¿los apóstoles son discípulos? Sí, claro, todos los apóstoles son discípulos también de Jesús, pero son discípulos de modo diferente. O sea, son llamados apóstoles porque son unos discípulos más cercanos a él. O sea, son apóstoles, ¿ok? Entonces, no podemos confundir porque los apóstoles son 12 y van con Jesús a todas partes. Los discípulos son 72 y no están siempre con Jesús. De hecho, se menciona muy poco en el Evangelio. Aquí, por ejemplo, en Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, donde dice, el Señor escogió también otros 72, o sea, aparte de los 12 apóstoles, Él elige otros 72 a los cuales le llama discípulos. Parece que el apóstol es un tipo de discípulo, pero mucho más cercano, con un grado mucho más alto, obviamente porque es más cercano al maestro. Los 72 son discípulos que siguen a Jesús, escucharon seguramente las enseñanzas de él, pero no estaban con él en todas partes. Entonces, 12 discípulos, 72, perdón, 12 apóstoles, 72 discípulos. ¿Ok? Dentro de esos 12 apóstoles hay 3 que se destacan más, Pedro, Santiago y Juan, que son como los 3 discípulos del alma de Jesús, o sea que están siempre cercanos a él. ¿Ok? Bueno, queda clara la distinción entre discípulos y apóstoles porque a veces nosotros pensamos, y hay gente que ha dicho los 12 discípulos, y no son 12 discípulos, son 12 apóstoles. Jesús llama discípulos a los 72 que están un poquito más lejanos, que están en otro grado, digamos, de cercanía a Jesús, están en otro grado. ¿Ok? Muy bien. Sí, padre, lo entendí, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el discurso del pan de la vida, la Eucaristía? Sí, padre, buenas. Buena. Sí, estaba entrando hace un ratito, pero solo estoy oyendo esta última parte. Y estaba escribiendo, pero como usted dijo que sí, sí podían comentar. Claro. Para mí pensaba cuando usted hablaba en esa, como que serían dos categorías, apóstoles y discípulos. Pensaba en nuestra iglesia. Sería como que los apóstoles serían los obispos, los discípulos, los sacerdotes, y nosotros somos el pueblo. No sé, como que lo pensaba Sí, como sí, asemejarse a nuestra iglesia, lo que ocupa cada quien en la iglesia. sí. Sí, perfecto, exacto. Es precisamente eso a lo que se refiere, ¿verdad? Los apóstoles son un tipo de discípulos, pero que están un poquito más cerca de Jesús, y por eso se le llama apóstoles. Y los discípulos en general somos todos los seguidores, ¿verdad? De Jesús, de alguna manera. Todos lo seguimos. Y lo seguimos de manera cercana, pero no tanto como los apóstoles, que los llevaba para todas partes. Con ellos hizo la última cena. Con ellos estuvo en los momentos más importantes. Pero fíjense que cuando iba Jesús por los caminos y a veces lo seguía, no lo seguían solamente los 12, a veces menciona a las mujeres, a veces menciona también a estos discípulos. Entonces es importante que entendamos la diferencia entre el apóstol y el discípulo. Padre, solo un comentario. Usted decía, pues, cuando la gente creyó más por sus obras que por lo que de repente él vino el real a predicar, ¿no? Creo que podemos trasladarlo también a lo de ahora. Muchas veces nos pasa que cuando necesitamos de algo, necesitamos que nos pase algo, que nos liberen de algo, por así decirlo, es cuando invocamos a Dios, ¿no? Cuando nos acordamos, cuando pasan los desastres naturales, cuando pasan
no sé, algún tipo de mal, alguna enfermedad grave que tengamos, es cuando recurrimos a Él de repente. No sé si es por solamente eso o puede ser un canal también, ¿no? Porque a través de eso como que se nos queda y se continúa con el seguimiento. Pero de repente somos tan incrédulos, tan pocos de fe, creo yo, que necesitamos ver algo, sentir algo. Lo trasladaba a la de ahora, ¿no? A la actualidad y muchos, pues muchos, lo invocamos cuando necesitamos algo. Claro, claro. Sí, mira, esto es un tema muy interesante. Es verdad que a veces eh, invocamos a Jesús cuando necesitamos algo y de hecho estas personas que siguieron a Jesús porque ya Jesús había hecho un milagro de multiplicar unos panes, lo estaban siguiendo, de hecho lo querían hacer rey, un rey mundano en el sentido de un rey político. Jesús escapa, pero sí que de alguna manera eso que estaban ellos experimentando, buscando, es evidencia de que Jesús estaba como convenciendo más a la gente con estos milagros que hacía relacionados, por ejemplo, con la comida, el multiplicar los panes y los peces, más que el milagro de fe, de la conversión. Y por eso es que Jesús se da cuenta de que esta gente no lo andan buscando por fe, sino que lo andan buscando por una necesidad. En Cuba decimos, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Porque dicen que es la que protege de los truenos. Y por eso dicen, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Solamente se acuerdan de ella porque, claro, truena y hey, Santa Bárbara, que nos proteja. Lo mismo pasa con Jesús. ¿Se acuerdan ellos cuando tienen hambre? Y seguramente andaban buscando a Jesús por segunda vez para que le siguiera multiplicando la comida y poder comer de alguna manera por Jesús. Y hay muchas personas que buscan a Jesús precisamente porque tienen una necesidad o porque quieren que le conceda algo. Como ellos. Ellos tenían una necesidad, tenían hambre. Ya Jesús le había multiplicado los panes una vez, pues dijeron, vamos a que multiplique una segunda vez. No lo estaban buscando por fe, lo estaban buscando por otra cosa. Y por eso es que Jesús le da una respuesta muy fuerte. Jesús es duro, es rígido, porque Jesús no trata medias tintas sobre la fe. Jesús es muy radical. Jesús es fuerte. Jesús dice, si vas a creer, tiene que ser por fe verdadera, no porque quieres comerte un pedazo de pan. Jesús por eso es muy, muy fuerte. Incluso le dice que se vayan. Y a los mismos apóstoles, incluso él quiso tentar a los apóstoles para ver si los apóstoles también estaban con él por lo mismo. Y les dice, si ustedes quieren irse, váyanse, váyanse. No necesita Jesús de ellos, son ellos que necesitan de Jesús. Y ahí donde Pedro obviamente dice esta frase tan hermosa, que a mí me gustó mucho, y por eso lo utilicé de tema para mi ordenación sacerdotal, el lema de, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Jesús les está echando, pero ellos, ¿dónde van a ir? Si solamente Jesús tiene vida eterna, Jesús es el único. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde si no es a Jesús? Pero yo sé que de alguna manera estos acontecimientos ayudan también a que muchas personas de alguna manera se acerquen a Jesús. Yo sé que hay mucha gente que va a ir a la iglesia el Domingo de Ramos porque quiere el guano bendito o el ramo bendito, ¿verdad? Como lo llamen. Yo sé que mucha gente se va a acercar a la iglesia porque anda buscando eso de Jesús, que le resuelva un problema. Quiero buscar un ramo bendito porque quiero ponerlo detrás de la puerta de mi casa porque tengo una necesidad. O voy a buscar el agua bendita el día de Pascua que bendicen el agua. En realidad mucha gente anda buscando a Jesús porque le va a resolver un problema, porque le va a ayudar con algo.
Y esto obviamente es equivocado. Es completamente equivocado, porque esa no debe ser la motivación. Por eso Jesús le da ese plante. En Cuba decimos ese plante, es fuerte, ¿no? Le dice, no me vengan buscando porque yo multipliqué los panes. Jesús quiere una motivación de fe. Si quieren buscar a Jesús, no es porque sana enfermos, no es porque resuelve un problema de comida. Hay que buscar a Jesús porque realmente es Dios que nos da la fe. ¿Sí? Bueno, hay alguien que quería intervenir, pero para terminar el mensaje, recuérdense que la motivación para ir a Jesús tiene que ser una motivación de fe. Hay personas que yo sé que se han motivado por otras cosas y luego la fe le ha venido en el camino. Eso también es válido. Eso también es válido. Hay personas que van a Jesús con una motivación, no sé, tal vez les comento de alguien que me gusta mucho leer y si encuentran algún libro de él, se los recomiendo. Es un médico que fue precisamente a Lourdes buscando acompañar de alguna manera a un paciente suyo, fue acompañándolo para que pudiera llegar a Lourdes, porque ese enfermo estaba de alguna manera pues con una fe en la Virgen de Lourdes, en salvar su enfermedad. Y lo interesante es que él, este médico, va a Lourdes acompañando a ese enfermo, pero no va por fe. Sin embargo, allí encuentra la fe. Ahí se convierte. Se convierte precisamente en creyente cuando va a Lourdes y encuentra el milagro y ve con sus propios ojos los milagros. Y de un médico ateo que va simplemente porque tiene que llevar a este enfermo, se convierte en un médico creyente. Tengo que buscar el nombre para que lean este testimonio tan hermoso. Y ustedes verán cómo hay personas que pueden acercarse a Dios porque muchas veces tienen motivaciones diferentes. Este médico no iba a Lourdes por fe, sino que iba simplemente porque estaba cumpliendo con una orden como médico, porque tenía la obligación de hacerlo. Pero Dios utiliza también, aunque la motivación no sea una motivación de fe, Dios utiliza el acontecimiento para convertir a la persona. Y fíjense que se dio una conversión sumamente interesante. Yo creo que hay mucha gente que pueden acercarse a Dios tal vez por otras motivaciones. Gente que dice, bueno, yo tuve que participar en un funeral una vez, no porque yo quería, no porque yo era creyente, sino porque iba a acompañar a alguien. Y resulta que en ese funeral, pues, adquiere la fe, se encuentra con Dios. Y hay personas que de alguna manera se han encontrado con Dios de esa manera, ¿verdad? No porque han tenido la motivación de ir a la fe porque buscan la fe por sí mismas, sino porque andan buscando otra cosa y ahí se encuentran la fe. Entonces eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Andan buscando tal vez a Jesús por otra cosa, pero se encuentran con Jesús al final. Entonces eso sí es importante. Muy bien. Yo quería decir algo. Sí, adelante. Aquí el Señor nos repite que, porque en todo momento está repitiendo, yo soy el pan que ha bajado del cielo,
dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, pero sabemos que no le creyeron porque es que como decir, yo soy el pan, yo soy. Entonces acá por ejemplo, les dice en el 62 que será entonces cuando venga el Hijo del Hombre al mundo, que van a bajar, subir ángeles. Y en el 64 dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y es bien triste porque en estos momentos sabemos que muchas personas se fueron de la iglesia porque no creyeron. Y en parte, pues, ¿verdad? Sabemos que los que no son católicos no creen en la Eucaristía y no creen que Cristo está vivo ahí presente en su cuerpo y alma y divinidad. Porque acá dice el Señor que el Espíritu es el que da vida, entonces, a la carne. Y sabemos que Él es Dios y que Dios puede hacer muchas cosas. Porque si Dios hizo el cielo y la tierra, bien fácil que puede Él estar en la Eucaristía presente. Pero como dijo, que acá dice que ustedes no me creen. Ustedes no me creen. Y dice, y no le creyeron porque dijeron, pero ¿cómo este va a ser el pan? Entonces, tristemente, ahorita nosotros miramos en nuestra iglesia que mucha gente a veces, aunque comulga, no cree que Jesús está en la Eucaristía. Y a otras personas que no son de la iglesia siempre están diciendo que no, que es literal y peleando por todo y que no está allí, pero ya cuando, por ejemplo, como usted nos está diciendo, miren aquí, a muchos que se han convertido a la iglesia católica después se dan cuenta que aquí está todo y dicen, ay, es que yo no había mirado el capítulo de Juan 6. Amén. Muy bien lo que dices, porque fíjense que es importante darnos cuenta cómo en la manifestación de fe que Jesús hace de la Eucaristía, lo hace incluso antes de realizar la Eucaristía. O sea, Jesús está dando un catecismo sobre la Eucaristía. Y en este capítulo 6 de San Juan, nos habla Jesús ya de la Eucaristía antes de instituir la Eucaristía, para prepararles a ellos mismos, a los discípulos, a los apóstoles, en el momento en el cual Él iba a manifestar su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Como alimento espiritual. Y la Eucaristía es algo que yo entiendo que mucha gente a veces no comulga con la conciencia de saber qué cosa está haciendo. A veces hay un error porque, claro, obviamente todos los seres humanos somos limitados y tenemos nuestras limitaciones, y yo sé que hay gente que tiene más fe, otros que tienen menos fe, pero desgraciadamente esa fe en la Eucaristía, no todas las personas que van a la Eucaristía la tienen. Hay gente que va a la Eucaristía sin saber realmente qué es lo que es. Y el capítulo 6 de San Juan nos está aclarando exactamente Jesús, que Él es el alimento de las almas, el alimento espiritual, que Él es verdadera comida, que Él es verdadera bebida. Y aunque hayan personas que tal vez no entienden el 100% de la Eucaristía, porque hicieron el catecismo de pequeños, a veces de pequeños no entienden qué cosa es la centralidad del sacramento, la importancia que tiene el sacramento de la Eucaristía. Yo creo que es importante para nosotros continuar hablando de este capítulo y entender la Eucaristía como la presencia real de Jesús. No es como, el encuentro que hacen los evangélicos para recordar lo que hizo Jesús. Hay algunos que celebran la Santa Cena, pero no es
no es la Eucaristía. Para ellos es un recuerdo. Y bueno, vamos a comer pan, vamos a beber vino porque Jesús una vez lo hizo. Pero obviamente ellos no tienen el sacerdocio, no tienen el sacramento, no lo entienden como tal. Pero la importancia es muy grande de entender cómo en la Eucaristía está la presencia real y viva de Jesús. Y quiero hablarles de esto porque tengo preparado para ustedes algo muy importante. Pero primero, antes que nada, le voy a colocar en el chat el nombre. Aquí está. Le voy a colocar el nombre de ese médico, se llama Alexis Carrel, o Alex Carrel, en algunas partes aparece así. Lean la historia de Alexis Carrel, es el médico que les comentaba, que se acerca a Jesús sin el interés de acercarse a Jesús. Es un ateo, está haciendo una investigación sobre Lourdes, qué pasa en Lourdes. Incluso quiere desmentir de alguna manera el milagro, ¿verdad? De Lourdes, y se encuentra con la fe y se convierte en creyente. Es muy interesante. Él fue premio Nobel de Medicina. O sea, no es cualquier médico. Él fue premio Nobel de Medicina. Le dieron el premio Nobel de Medicina. Un hombre sumamente preparado, pero era ateo. Y era ateo. Y él quiso reírse de Lourdes, porque él pensaba que Lourdes era como una patraña, algo inventado por alguien, y él se burlaba de los creyentes. Y él mismo cuenta la causa de su propia conversión. Él quiso en sus ideas demostrar que Lourdes era como una patraña, como una mentira, como un fraude, de alguna manera. Y lo interesante de esto es que él viene a ser golpeado de alguna manera por la fe y se convirtió en creyente. Lean la historia de Alexis Carrel sobre la historia de Lourdes para que ustedes vean qué hermoso, cómo una persona que quiere luchar contra la fe, contra la Virgen, al final él mismo llega a rendirse completamente, porque ante Dios no se puede, ¿verdad? Luchar y llega a rendirse completamente ante el gran milagro de Lourdes. Pero bueno, se los dejo de tarea para que busquen información sobre Alexis Carrel y se darán cuenta, ¿verdad? Qué gran, hermoso acontecimiento de esa conversión de este médico ateo. Y otra cosa, les iba a comentar sobre la Eucaristía para que vean qué hermoso, cómo Dios hace milagros. En una ciudad de Italia llamada Lanciano, en Italia, alrededor más o menos del año 700, había un monje llamado Basilio y que le asignaron celebrar una misa en un monasterio, el monasterio de San Longino, y obviamente se celebraba la misa en latín cuando aquello. Y él no tenía, digamos, la fe suficiente en la Eucaristía. Él dudaba de la Eucaristía. Él dudaba de que Jesús estuviese presente, vivo, real en la hostia santa. Y durante la misa, durante la consagración, las palabras de la consagración, que obviamente en latín se decía, este es mi cuerpo, ¿no? Lo mismo que decimos hoy en español, pero se decía en latín, hic corpus meus, ¿no? He aquí mi cuerpo, aquí está mi cuerpo.
este es mi cuerpo. Cuando estaba diciendo, este es mi cuerpo, él solamente decía, este. Y se quedó ahí diciendo muchas veces porque él no podía decir, este es mi cuerpo, porque dudaba de que era verdaderamente el cuerpo de Jesús. Y él decía, ik, que quiere decir este. Y no podía decir, este es mi cuerpo. No le salía, no tenía la fe. Y se quedó en la misa paralítico, diciendo, este. Y en ese momento, con esa duda que él tenía, él mismo vio que la hostia consagrada se convirtió en carne viva y el vino que tenía en el cáliz se transformó en sangre real. La sangre se coaguló, de hecho está coagulada, porque obviamente la sangre normalmente se hace coágulo, se pone oscura, se oscurece, ¿verdad? Y se pone sólida, se solidifica. Y la carne obviamente se convirtió en fibra de carne que la hostia empieza a retirarse. De hecho tiene un orificio en el medio porque la carne tiende a retirarse, la fibra de la carne de alguna manera y se convierte en carne verdadera, en carne viva. Después de mucho tiempo, se investigó de dónde podría provenir esta carne y esta sangre, y los científicos investigaron y descubrieron que la carne era precisamente un pedazo de tejido de miocardio. ¿Saben qué cosa es el miocardio? El miocardio es el tejido un tejido de una parte del corazón. O sea, no solamente que es carne verdadera, sino que es carne de corazón. O sea, Jesús, su corazón, carne de su corazón, está en esa hostia. Y la sangre es la misma de la sábana santa. Vean, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que les estoy hablando. Si tienen oportunidad también de buscarlo en internet, buscan el milagro eucarístico de Lanciano. Lanciano se escribe Lanciano con C, pero en italiano se pronuncia Lanciano. Miren para que vean. Voy a ponerlo un poquito más grande. Miren arriba en el ostensorio cómo está la hostia convertida en carne completa. Si ustedes van algún día a Lanciano, lo van a poder ver. Está expuesto al público, la gente puede verlo. Vean ese pedazo de corazón, del tejido del corazón. Es la hostia convertida en carne verdadera. Y debajo, en ese cáliz de vidrio que hay, donde están esos dos ángeles sosteniendo, ustedes ven allí unos trozos obviamente, de sangre que ya se ha coagulado, porque la sangre se ha coagulado. Vean cómo Dios, miren, aquí de alguna manera podemos ver si, bueno, ahí se ha acercado bastante. Déjenme ver si les coloco también otra imagen. Aquí, miren, aquí la vemos bastante amplia, vean. Miren, ahora la logré ampliar para que ustedes la vean completa. A ver, aquí. Ok. Miren cómo la hostia se convirtió completa en carne humana. Y es carne de corazón. Es un milagro hermoso para las personas que no creen en la Eucaristía, como le pasó a ese monje que era sacerdote y que tenía dudas, y Dios le dio el milagro tan grande.
de que enfrente de sus feligreses todos corrieron al obispo a decirle el milagro de lo que había pasado. Y el obispo ordenó que se colocara en un altar este ostensorio, ¿verdad? Para colocar el cuerpo de Cristo y poder observar que la hostia se convirtió completamente en carne. Y vean aquí debajo lo que yo les decía, miren el cáliz. El cáliz es una sangre, obviamente es una sangre coagulada, porque es una sangre del año 700, y obviamente con el tiempo la sangre se coagula, pero es sangre verdadera. Y es la misma sangre que aparece en la sábana santa. Vean qué milagro más hermoso para comprender la importancia de la Eucaristía, cómo Dios se hace presente, vivo y verdadero en la Eucaristía. Muy bien. Entonces busquen estas imágenes, las pueden buscar en internet, las pueden buscar por Milagro Eucarístico de Lanciano, para que ustedes puedan contemplarla, ¿verdad? Miren, aquí yo lo tengo. Bueno, hay varias páginas. Esta es la página que es la de Wikipedia, pero pueden buscarla en otra. La pueden buscar así como Milagro de Lanciano. Se pronuncia Lanciano, pero se escribe Lanciano, porque es una palabra italiana. Esta es la basílica, ¿verdad? Donde sucedió el milagro, donde este monje presenció junto con sus feligreses el milagro eucarístico. Y acá vemos cómo las personas pueden observar las imágenes, ¿verdad? Las imágenes que hay. Son imágenes, obviamente. Bueno, aquí está hablando de los lugares donde se ha visto los milagros, porque hay milagros eucarísticos diversos. Hay también el de Orvieto, hay otros milagros eucarísticos en varias partes del mundo, pero este es el milagro eucarístico. Para mí el milagro, si buscan la página de catholic.net, también pueden ver el milagro eucarístico de Lanciano en el año 700, y vean cómo, bueno, esta imagen no se me abre para que ustedes la puedan ver, pero bueno, es para que vean el artículo, lo pueden leer con calma. Y todo lo que hay referente a este milagro tan hermoso acerca de la Eucaristía. Bueno, le dejo de compartir porque lo que interesaba era sobre todo que ustedes vieran el milagro, que ustedes se dieran cuenta de que Dios es tan grande que se ha quedado verdaderamente en el pan y en el vino, convirtiéndolos en su cuerpo y en su sangre, y que es real, que es verdadero. Que si nosotros no creemos por nuestra fe, es porque realmente estamos equivocados, pero Dios sí está en ese trozo de pan, en ese poco de vino. Dios está presente, real. No es un recuerdo lo que hacemos, es una presencia real. Desde el momento en el cual el sacerdote impone las manos, ya se convierte absolutamente en cuerpo y sangre. Bueno, hay comentarios muy lindos en el chat. He visto que han hablado de la Eucaristía, lo que ustedes perciben y sienten cuando van a la Eucaristía. Pero me gustaría que leyeran sobre esto, observaran sobre esto, y verán qué hermoso es cuando vamos a la Eucaristía con esa fe verdadera en el cuerpo y la sangre de Jesús, cuando realmente vamos con esa fe fuerte y profunda en que vamos a encontrarnos con Él, vivo y real, no simplemente una idea, no, es Jesús vivo y real. Muy bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta que tengan sobre el tema, sobre lo que hemos visto, sobre el milagro eucarístico, sobre
Padre, buenas noches. Sí. Jorge de Argentina Buenas le habla. noches. Buenas noches a los hermanos. Padre, una vez voy a preguntar lo siguiente. Ujú, Una vez que Jesucristo muere, ujú. los apóstoles salen a difundir la palabra de Dios, el cristianismo. Los discípulos también lo hacen, los 70 también van por el mundo pregonando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. lo hacen, no se dividen y se convierten en, en la división que habíamos visto en las clases anteriores. No, eso es interesante. Mira, los discípulos, al igual que los apóstoles, cuando Jesús les encomienda evangelizar, Él los mandaba de dos en dos para que fueran preparando los pueblos donde Él iría a visitar. Ellos también se esparcen por el mundo a evangelizar. No hay una división en la iglesia hasta que no llega de alguna manera esa discordia que hay entre Constantinopla y Roma, que yo creo que está dada no tanto por un problema religioso más que por un problema político. Y les voy a explicar por qué. Cuando se va, por ejemplo, Santiago, que llega incluso a lo que hoy Santiago de Compostela en España, ustedes saben, el apóstol Santiago llega, precisamente el nombre de Santiago, en Santiago de Compostela recibe el nombre de Santiago por eso mismo, precisamente por la evangelización que hace Santiago, que llega hasta allá. De hecho, algunos de ustedes seguramente conocerán el camino de Santiago, que era el camino que hizo el apóstol, atravesando Francia hasta llegar a España. Eran provincias romanas muy pequeñas y todas ellas tenían como centro Roma, ¿verdad? Y por lo tanto, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, todos tenían a Roma como el centro y al Papa como la cabeza de la iglesia. Constantinopla, por otra parte, estaba siempre como en pugnas contra Roma porque se consideraba capital también. De hecho, cuando se divide el Imperio Romano, se divide en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Y cuando existe esa división, obviamente ya no existían los apóstoles. Estamos hablando de que Constantinopla fue el apóstol Andrés, pero no es que Andrés estuviera dividido de los demás apóstoles, sino que él le tocó evangelizar allá, evangelizó y dejó bien las cosas. Muchos años después de Andrés morir, estamos hablando del año 1054, o sea, 1000 años después, viene el cisma, no producido por problemas religiosos, sino más bien por problemas políticos. No sé. Hay algunas cuestiones religiosas, hay cuestiones sobre el credo que cuando yo doy la clase de historia de la iglesia siempre les explico, que obviamente ahora no les voy a explicar porque es un poquito largo, pero más que nada para mí son situaciones políticas. No es situaciones de apóstoles o discípulos que hayan evangelizado una parte u otra. Ellos tenían muy conscientes, sabían muy bien que la cabeza de la iglesia estaba en Roma y que, por lo tanto, como sede del imperio, habían ido a parar allí Pedro y Pablo, los dos juntos, y los dos mueren allá. Pedro como primer papa, Pablo como el gran evangelizador que convierte, ¿verdad? Y que crea iglesias por toda la península, sea en Grecia, sea también en Italia. Recuérdense las cartas, ¿no?, de San Pablo, que a los corintios, que a los efesios, que a los gálatas. En todas estas partes crea y ellos dos mueren en Roma y la sede, todos sabían que estaba en Roma, todos lo conocían, pero había en el 1054 un celo también desde el punto de vista político de por qué Roma y no Constantinopla, cuando Constantinopla era una capital grande desde el punto de vista cultural, incluso para el mundo griego. Y como tenían lenguas diferentes, porque en Constantinopla usaban el griego, en Roma se usaba el latín,
Entonces se dio esa... la excusa más bien fue como un problema del credo, en el credo, una palabrita, una sola palabra. La palabra de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, decimos nosotros. Y los ortodoxos dicen del Padre por el Hijo, o sea, una palabra. Y usamos nosotros y ellos usan por. Fíjense que una palabrita sencillita hace que explote una división entre la iglesia y estamos, bueno, obviamente ante la presencia del cisma, del llamado cisma de Oriente, que dividió la iglesia en dos. Los que estaban en Constantinopla y obviamente habiendo sido evangelizados por el apóstol San Andrés, y los que estaban en Roma y toda la comunión con Roma, que era el Oriente, el Occidente, perdón. Es más política que nada. No, los apóstoles y los discípulos cuando fueron a evangelizar fueron y lo hicieron en comunión con toda la iglesia universal y tenían una comunión grandísima al punto que ellos hicieron un concilio para definir si había que continuar circuncidando a los recién nacidos cuando se convertían en cristianos o no. Y bueno, decidieron que la circuncisión era solamente para la religión judía, no para los cristianos, y que Jesús haya sido circuncidado por el mandato de la religión judía no es obligación para los cristianos, porque Jesús de hecho no obligó a la circuncisión a los creyentes cristianos. Y ese fue el concilio de Jerusalén, que ustedes lo pueden leer en los Hechos de los Apóstoles, pero había una comunión, había una discusión sobre eso, pero había una comunión, ya se ponían de acuerdo, vivían en comunidad, en conjunto. Pero eso, obviamente, en el tiempo de los apóstoles y los discípulos no pasó, pero pasó muchos años después. Y producto, como les decía, de esa, a veces, conflicto desde el punto de vista político más que nada. Muy bien, ya el tiempo se nos ha ido, nos quedan 10 minutos, son los 10 minutos que usamos siempre para los avisos y para la bendición. Entonces vamos a ponerlos en las manos de Dios. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, dale, una pregunta. Venga, la última. Lo dije bajito, pero ya que no se iba a oír. Se oyó. No, es que hay algo que yo quería preguntarle a usted, a ver si sería verdad o quizá sí. No. Oí hace un tiempo de alguien que dijo que cuando un sacerdote quizás celebre la Eucaristía, la misa, quizá indignamente o con mal genio, porque a veces quizás esté de mal humor, o que no esté haciéndolo tal vez con fe, con la verdadera disposición que necesita la misa, el Señor no viene a la Eucaristía. Y que nosotros como fieles recibimos la comunión porque tenemos fe, pero en realidad no hemos recibido nada. Yo no sé, sí. Déjame preguntarle a ver qué me dice si eso puede ser o no. Te voy a explicar una cosa que nosotros decimos claramente. Cuando un sacerdote celebra la misa, o con poca fe, o sin fe, o indignamente, Jesús siempre está presente. Eso de que Jesús no viene presente no es cierto. Siempre está presente, siempre y cuando el sacerdote utilice las palabras de la consagración. Eso sí nos dice la liturgia. Si el sacerdote se inventa otra cosa, no hay consagración, ¿ok? Si el sacerdote se pone a decir disparates o qué sé yo, pongamos que, a ver, o sea, Dios no lo quiera, pero bueno, puede pasar que esté borracho y diga 2 o 3 disparates, tal vez sí, no hay Eucaristía. Pero si el sacerdote lo hace, aunque no tenga fe, aunque esté indignamente o esté en pecado, lo que sea, Jesús sí se hace presente, siempre y cuando el sacerdote use las palabras de la consagración. O sea, lo que estábamos hablando. Este es mi cuerpo, tomen de él, etcétera, etcétera. Miren, es muy importante entender que Jesús no depende del sacerdote. ¿Ok? Esto es ojo. Cuando el sacerdote está allí delante es porque está consagrado, a pesar de que tenga los defectos o los pecados o que tenga poca fe o lo que sea, no importa, porque no es él el que celebra la Eucaristía. Ojo, él celebra in persona Christi, quiere decir en la persona de Cristo. Aunque como esté, siempre va a estar presente la Eucaristía, porque sus manos están consagradas
porque dice las palabras de la consagración y porque el que celebra no es él, sino que es Jesús. Entonces, sí Jesús se hace presente y sí los fieles van a recibir la Eucaristía, porque hay gente que dice, padre, ¿será que si comulgué no estaba Cristo presente? No, sí estaba Cristo presente, porque obviamente es un sacerdote, está consagrado, sus manos están ungidas, está diciendo las palabras de la consagración y sí, Jesucristo se hace presente, porque no es él, es Jesús en el lugar de él. ¿Okay? Gracias, gracias. Bien. No, y gracias a ti por traer esta pregunta, porque yo sé que es una que se hacen muchas personas. Y Padre, bueno, disculpe un minutito. Ya no Padre. tenemos tiempo, se nos ha agotado. Guarda la pregunta para el próximo lunes, porque de todos modos voy a seguir con este tema el próximo lunes cuando empecemos. Rápido la copias en el chat, guárdala por allí. Todas las preguntas que tengan ustedes, guárdenla, escríbanla y apenas empecemos la clase me la escriben en el chat y yo las voy a responder. Pero ya el tiempo se nos ha agotado. Vamos a dar los avisos también y vamos a la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.